Segunda de Pedro 2:12 al 22. Para que lo tengan ahí. Buenas. No me salí. Raro, pero sí, pero aquí estamos. Sí, generalmente es así como tenemos que entrar al final, porque no hay una recomendación ahorita de TikTok. También está muy apagado con las redes sociales, así que normal que tampoco haya como mucha relevancia, vamos a decirlo así, en las notificaciones. Perdón, voy a tratar de reactivar otra vez las redes sociales, tanto esta cuenta como las otras, ya organizándome un poquito mejor para eso mismo. El tema de hoy es está en 2 de Pedro 2:12. Es excelente. Se llama vanidad de las falsas enseñanzas. Amén. Ahí tienen lo que vamos a estar viendo el día de hoy en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12 al 22, para que estén atentos. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12 al 22, para que lo tengan ahí. Ahí está. Y vamos a orar para agradecerle a Dios por este tiempo. Yo ahorita te digo, Rodri, cuando quites el título, ¿va? Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, gracias que nos das amor, enseñanza, verdad cada día. Sea santificado tu nombre cada mañana, Señor, cada instante de nuestra vida, cada momento y siempre y para siempre, Señor, por medio de nuestra boca, y no solamente así, sino también por medio de nuestro actuar, pensar y querer, Señor. Te rogamos que la enseñanza que hoy tienes para nosotros, Padre, la recibamos en amor, que entendamos lo que quieres enseñarnos total y completamente, Señor, y que no nos neguemos a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, pero que no nos neguemos nosotros a entender y comprender tu verdad, Señor. Pues está escrito que tú has determinado un día, hoy, en el que debemos escuchar tu voz. Así que, Señor, no nos permitas endurecer nuestros corazones, sino atender a tu voz de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, ahorita que se acabe ese contador, empezamos con lo que viene siendo el devocional. Ahí pueden tener en el... Buenos días, Emily. En el comentario fijado está los versículos para que se vayan moviendo para allá. Acuérdense de tener también un cuadernito, pluma, y pluma, para tener, sus anotaciones, versículos y todas esas cuestiones que van a necesitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego hay ciertas cositas bien importantes que se nos pueden llegar a pasar, y no siempre, ya sea la hermana Mel, o el hermano Ralo, tienen la oportunidad de grabar el video por varias cuestiones, sea una confusión o algo. Y recuérdenme, hoy subir el que falta, porque se me pasó ayer y anterior. Tengo que resubir, y tengo que revisar cuál era el día que faltaba para subir allá al Telegram, que no se me pase. Buenos días, Dios también te bendiga, Laura. Y pues bueno, es prácticamente eso. Estén atentos hoy a las redes sociales. Ahora sí ya puedes quitar los mensajes, Rodri, porfa. Y hoy estén atentos a las redes sociales, porque probablemente vaya a subir video en alguna de las dos, así que para que estén ahí. Ahora sí, hermanos, esto se encuentra en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 12, y seguimos con la lectura de ayer. Dice: pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando de esas personas por las que el reino de Dios es blasfemado, y aquellos que hablan incoherencias a la hora de maldecir a las potestades superiores. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y ese es un punto que tenemos que entender, porque Pedro lo dice aquí de la primera iglesia, una que consideramos de las más cercanas a Cristo, de las más entregadas al Señor.
Para el que ha leído lo que viene siendo el libro de Hechos, conocemos cuáles son las características de la primera iglesia, como era una iglesia muy unida, muy amorosa, al punto que siempre vendían todas sus cosas y sus pertenencias para poder ayudar a los pobres y necesitados de la misma congregación, y como parecía que nada, ¿cómo se dice?, lo podían retener ellos para ellos mismos. O sea, no tenían la intención en ningún momento de hacerse ricos por medio de los hermanos, entre otras cuestiones. Ahora bien, esta primera iglesia a la que Pedro le habla, también les dice: entre ustedes hay hermanos que se dicen hermanos, pero que fuera de ustedes están disfrutando de deleites pecaminosos y que están todavía en sus errores. Eso es algo que incluso vemos hoy en las iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que creen. En muchas ocasiones hay personas que creen de corazón que son cristianos, pero lo creen firmemente, cuando en realidad nunca se han convertido de verdad. Fíjense, una cosa que yo quiero que ustedes analicen de ustedes mismos es: ¿realmente hubo una conversión, hubo una intención, un cambio, un deseo de cambiar en mi corazón? ¿O sigo haciendo lo que se supone no debo hacer? He conocido personas que me han hablado, por ejemplo, de situaciones, pecados que han tenido, pero son personas de las que cuando tú los escuchas hablar de esas cosas, siempre entra la justificación: bueno, todos hemos pecado, bueno, todos estamos en nuestros errores, todos tenemos cola que nos pisen, y siendo sincero, no todos. Y la verdad es que en este mismo tipo de cuestiones también da igual si todo el mundo hace lo mismo. Tú no deberías hacerlo, y eso es algo que nosotros a veces como que no entendemos, que no hay pretexto para el pecado. No sé si logro explicarme en este aspecto, pero lo voy a tratar de explicar. Cuando nosotros vivimos una situación que todo el mundo vive, no deberíamos sentirnos aliviados, sino avergonzados, porque quiere decir que somos exactamente igual que todo el mundo, cuando se supone que nosotros deberíamos ser diferentes porque tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Es una cosa muy diferente que se supone no debería pasarnos. Entonces, bien conscientes de esta situación, no tratemos de justificar jamás nuestras acciones conforme a lo que los demás hacen. Porque, por ejemplo, es normal, literal, es normal, pero no quiere decir que esté correcto. Es normal que una persona ya no llegue virgen a su matrimonio, que haya tenido una o dos parejas o más, incluso en muchas ocasiones, al día de hoy, con las que haya estado. Y en vez de decir, bueno, pero todos tienen, no, debería darte vergüenza que tú, al igual que todo el mundo, hiciste exactamente lo que sabes que está mal. Entonces, no debe ser debe haber un cambio de perspectiva en nuestra vida. Debe haber un cambio de pensamiento en nuestra vida, no en el que justificamos todo lo que hacemos diciendo, bueno, otros lo hacen, bueno, nadie es nadie para juzgarme, porque al final de cuentas ellos también han pecado, tal, sino de decir, ¿sabes qué? Si tienen razón, he hecho lo malo, soy malo, es una naturaleza que no puedo negar y soy culpable de mi pecado. Porque hay gente que se justifica, es que era muy joven, es que yo no entendía. No, claro que sí entendíamos, porque aunque sea un poco, sabíamos que lo que estábamos a punto de hacer estaba mal. Y no podemos negarnos a aceptar una realidad, que es que nuestra maldad nos persigue. No es un tercero. No es una maldad que está por ahí, que de repente nos ataca y nos hace equivocarnos. No, eres tú el que eres malo. Eres tú el que no agrada. Eres tú el abominable. Eres tú el que hace mal. Entonces, cuando tú naces en Cristo, ese tú, que hasta cierto punto se puede decir así, da tanto asco, queda separado del tú que vive en Cristo Jesús. No puede haber un hijo de Dios que nace en Cristo Jesús y vive en su pecado, porque entonces solamente te confirmas a ti mismo que no has nacido de nuevo, que no has cambiado, que no has deseado cambiar, porque el que desea cambiar y se entrega a Dios cambia.
No porque pueda cambiar, sino porque Dios lo hace nacer de nuevo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que ciertamente tienes que entregarte de corazón a Dios y tener un cambio verdadero, porque habrá muchos, dice la Escritura, muchos en aquel tiempo que llegarán delante del Señor y le dirán: Señor, Señor. Y Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que alcanzará salvación. Dice que en aquel tiempo habrá mucha gente, que le dirá: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, curamos enfermos, esto y esto y esto y esto. Y son cosas que la gente dice: no, esto es comprobación de que el Espíritu Santo está conmigo. Pues no es mucha comprobación, porque al final de cuentas, si Jesús les dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad, quiere decir que aunque tengas dones espirituales, tengas visiones, tengas lo que tengas espiritual, no es la confirmación de que estás en el Espíritu. La única cosa que la Biblia sí determina como un verdadero o una verdadera marca del Espíritu Santo son dos textos. Uno que dice: el que nace de nuevo. O sea, son cosas nuevas. Es una persona que murió al pecado para vivir en la justicia. Primer punto. Segundo, el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la bondad. O sea, eso es el fruto del Espíritu Santo. Es la única cosa que de verdad te confirma que eres una persona que tiene la salvación de Dios, que tiene el Espíritu Santo, un cambio verdadero. Porque toda persona que nace de nuevo tiene el fruto del Espíritu Santo: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. O sea, es la persona que tiene, al final de cuentas, un verdadero nuevo nacimiento. Porque nadie, vuelvo a repetir, nadie que no ha nacido de nuevo puede tener el Espíritu Santo en él, y nadie que ha nacido de nuevo puede tener el fruto del Espíritu Santo. No se puede. Puede haber personas que parece que tienen amor, que parece que tienen fidelidad, que parece que tienen bondad, que parece que tienen, pero al final no tienen el fruto completo. No tienen la paciencia, no tienen el amor, no tienen la benignidad, no tienen la bondad, no tienen el fruto del Espíritu Santo. Tienen características porque la gente, al final de cuentas, busca hacer lo correcto en muchas ocasiones, pero no tienen al Espíritu Santo. Y entonces da igual cuántas lenguas hables, cuántos milagros hagas, cuánta palabra de verdad hayas predicado. Si tú no tienes un verdadero cambio, un nacimiento verdadero y una intención de corazón de llegar a la perfección de Jesucristo, tú no puedes decir haber nacido de nuevo. ¿Y qué queda? ¿Vergüenza, tristeza? No, una entrega verdadera, una conciencia de: yo no me he entregado al Señor como es debido, tengo que cambiar, tengo que creer y recibirle como es debido, para que entonces sí la raíz se dé, crezca el árbol y dé el fruto del Espíritu Santo. Porque de verdad que hay mucha gente que cree estar en la fe y no es así. Por eso dice Pablo: pruébense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Revisen que tengan el fruto del Espíritu Santo. Vean que de verdad cambiaron. Vean que de verdad están buscando la perfección en Cristo Jesús. Por tanto, no hay pretextos. Para pecados no hay justificación. Solamente el único que justifica es Cristo Jesús, y se acabó. No es: yo le contesté así porque ella me habló así. No es: yo le dije esto porque ella hizo esto. No es: yo hice esto porque yo no tenía conocimiento de aquello. Tampoco es:
yo vivo de esta manera o me comporto de esta manera porque tuve una infancia, tuve una dificultad, No hay justificación para la maldad y nuestro pecado, no la hay. Eres culpable de ella. Si tú estuviste con alguien que no debías estar, si tú lastimaste a alguien a quien no debías, a nadie se tiene que lastimar, pero si tú lastimaste a alguien, si tú pecaste contra alguien, si tú traicionaste a alguien, no hay justificación. Es tu culpa, es tu pecado y es tu maldad. Nace de ti. Ese es el fruto de la carne, al final de cuentas, tu pecado. Pero el fruto del Espíritu es dejar el pecado y empezar a vivir en la justicia, tratando de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Que solamente esas personas que tienen ese corazón, ese amor, esa bondad, son las que de verdad alcanzaron salvación. No las que hacen milagros, no las que predican, no las que hacen y deshacen por medio del Espíritu Santo, sino las que de corazón tienen un fruto del mismo. ¿Ok? Es bien importante eso. Por eso habrá gente que se diga creyente y no lo es, que esté en un lugar diciéndose hermano y no lo es, que esté en un lugar diciendo yo soy de Cristo, pero no lo demuestra con sus hechos. ¿Por qué? Porque nadie que no conoce a Dios puede ser salvo. ¿Por qué? Juan capítulo 17, versículo 3, conocer a Dios y a Jesucristo es la vida eterna. Y esa vida eterna es parte de la salvación que se nos fue dada. Si tú no conoces a Dios, no puedes decir ser salvo. Tienes que conocer a Dios. Tienes que buscar conocerle. Hemos visto incluso en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, cómo Pedro, no me acuerdo si es en este capítulo, creo que es en el 1, donde Pedro afirma y reafirma: crezcan en el conocimiento del Señor y tengan paz en el conocimiento del Señor. Y, al final de cuentas hay una necesidad de conocer y crecer más en el Señor. No es una cuestión de privilegio de algunas personas, es una obligación de todo creyente para de verdad ser encaminados en lo que es recto y correcto. Entonces, es bien importante esto, porque mucha gente, yo no quiero que se vaya con el engaño de yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, y resulte ser que cuando se miran al espejo lo único que ven es a la misma persona que pues en su momento dijo haber aceptado a Cristo y al final de cuentas no cambió. ¿Por qué? Porque el cambio no lo haces tú, lo hace Cristo. ¿Cuándo? Cuando le recibes de corazón en tu vida, cuando de verdad buscas un cambio, cuando aborreces tu naturaleza, cuando aborreces tu humanidad. Allí es cuando de corazón, cuando ya no juzgas a los demás, cuando ya no justificas tu pecado, sino que dices, ¿sabes qué? Yo fui el que pecó, yo fui el que se equivocó, yo fui el malo y yo necesito el perdón de Dios. Es ahí cuando Dios hace un cambio verdadero. Pero hasta entonces, y es un cambio de paradigma total, no es más o menos allá andamos tratando de hacer lo correcto. No, es hacemos lo correcto y si no lo hago, me necesito arrepentir y cambiar. Esa es la realidad que debemos tener en cuenta. No hay puntos intermedios en Cristo. En Cristo o lo das todo o lo pierdes todo. Así es. Entonces, sean conscientes que hay personas que son así, pero ustedes sean conscientes para ustedes no ser así. Entregarse de corazón, ser verdaderamente hijos de Dios, ser verdaderamente conscientes del cambio que Dios ha hecho en ustedes y de la gracia hermosa que Dios les ha dado. Por lo mismo, siendo merecedores de nada, recibimos todo el reino y aún con todo y ello debemos arrepentirnos de nuestras malas acciones pasadas y vivir en las buenas acciones de nuestro Señor Jesucristo, dejando totalmente la humanidad y la terrenalidad que nos lleva al pecado y tomando del Espíritu para vivir en su santidad. Nadie que no tenga santidad puede ver a Dios. Nadie. Así que dejemos errores, dejemos faltas, dejemos pecados, abandonemos todo eso y entreguémonos de corazón al Señor.
A mí me tocó mucho tiempo estar con un pecado y yo decía, Señor, pero yo lo quiero dejar, hasta que Dios me enseñó un día que no era cierto. Yo no quería dejar ese pecado, yo quería querer dejar el pecado, que es diferente. Yo quería querer, pero no quería. No sé si logré explicarme ahí, pero yo quería querer dejar el pecado, pero como no quería dejarlo, nunca lo pude dejar. Hasta que Dios cambió mi perspectiva y mi corazón y me hizo entender, en primer lugar, tú no estás arrepentido. ¿Por qué? Porque sigues queriéndolo hacer. Estás buscando el espacio para hacerlo. Y entonces, ¿qué trató conmigo? El querer dejar de hacerlo. El luchar por abandonar cosas, costumbres, ideas, acciones que me llevaban justamente a ese pecado. Costumbres que me llevaban a ese pecado. Y llegó un momento en el que simplemente me quitó el gusto por ese pecado y yo tuve que dejar las costumbres que me llevaban a él, porque las costumbres están ahí. Dios te puede quitar el gusto por el alcohol, pero si tú sigues frecuentando bares, vas a tomar tarde o temprano. Dios te puede quitar el gusto por la fornicación, pero si te sigues juntando con las personas con las que hacías eso, vas a volver a fornicar. Dios te puede quitar el gusto por el adulterio, pero si sigues frecuentando mujeres, si sigues frecuentando hombres que sabes que tienen intenciones contigo, vas a terminar adulterando otra vez. Si Dios te quita el gusto por la pornografía, pero sigues siguiendo, literal, o sea, sigues siguiendo en redes sociales a las mismas personas que te tentaban, sigues teniendo las mismas redes sociales, sigues metiéndote a internet a buscar exactamente lo mismo, no te extrañe que sigas pecando. Porque aunque Dios te quite el gusto por el pecado, ese gusto va a desaparecer mientras tú vivas en el Espíritu. Pero si tú por la costumbre vives en la carne, a pesar de que el Espíritu te cambió, vas a volver a vivir en la carne y vas a abandonar al Espíritu. Entonces, costumbres fuera, gusto se encarga Dios. O sea, del gusto al pecado se encarga Dios. Dios te quita ese gusto al pecado cuando tú te entregas, cuando suplicas, cuando pides, cuando de verdad de corazón buscas todo lo posible para dejar de hacer el pecado. Dios te ayuda a quitar ese gusto. Pero cuando ya se te quitó el gusto por el pecado, es tu responsabilidad dejar las costumbres que te llevan a él. Es más, desde antes de que tu gusto desaparezca, tienes que ir dejando las costumbres que sabes que te hacen pecar. Y Dios se va a encargar de quitar ese gusto que te tienta a volver al pecado. Y cuando de verdad te entregues al Señor Miren, la gente piensa que cuando uno dice entrégate al Señor es sirve en la iglesia tanto como puedas, y no es así. El entregarte al Señor es algo que ya vimos desde Pedro 1, desde la primera carta de Pedro, capítulo 5, que hablábamos de cómo uno va agregando a su vida, vamos a decirlo así, a su vida de fe, cosas nuevas que son específicamente las que nos hacen cambiar. Déjenme ver si les encuentro el versículo, porque recuerdo que era en el capítulo 3, aunque no me acuerdo. No, capítulo 5. Según yo era el 5. No está aquí. Hay un versículo que me vengo acordando ahorita apenas, que estábamos viendo hace no mucho, de a la fe agrega esto. Lo quiero encontrar, pero no me acuerdo en cuál capítulo y versículo estaba. Se los encuentro ahorita, permítanme. Este es el 8, 9. 10. Más el Dios de la gracia, tal y tal. Pues no, Rodri, si me lo puedes buscar te lo agradecería. Sé que está en el capítulo entre el 4 y el 5, pero no quiero perder mucho tiempo buscándolo ahorita y detener demasiado la predicación. Porfa, si te lo agradecería. El que dice a la fe añade virtud, a la virtud añade
añadid, ¿qué era? Conocimiento al conocimiento, y así que sigue diciendo. Pero va, les explico. El cambiar, el entregarte a Dios por completo, no es una acción de empezar a servir, empezar a predicar, empezar a ministrar gente, no. Que tú te entregues por completo a Dios no tiene nada que ver, o sea, bueno, es una consecuencia, obviamente el que tú prediques es una consecuencia, el que tú entregues tu servicio, tu trabajo, pero el entregarse a Dios de corazón no se trata de un término de, ¿cómo se dice? Sé que está en el capítulo 7. No se trata de un término de empezar a servir en la iglesia, por decirlo así, sino más bien es un hecho de empezar a tratar tu vida. Sí, está en segunda. Con razón no lo encontraba. Segunda de Pedro 1:5. Ok, gracias. Yo creí que estaba en el capítulo 5 de Primera de Pedro, fíjate. Qué curioso. Va, excelente, muchas gracias. Dice, muy bien, les voy a decir qué es lo que es entregarse de corazón a Dios. Entregarse de corazón a Dios no es estar aquí predicando, haciendo enseñanzas, no. Entregarse por completo a Dios es hacer esto que dice aquí, que con diligencia añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La entrega total a Cristo es concentrarte en ser diferente. Esa es la entrega total a Cristo. Que por ese amor fraternal, que por esa virtud, que por esa paciencia termines sirviendo en la iglesia, termines ayudando en las predicaciones, termines haciendo mil y un cosas más, es una consecuencia. Pero el entregarse a Dios de verdad y de corazón es preocuparse y ocuparse en que a tu fe se le añada virtud, o sea, un buen comportamiento. Que a tu virtud se le añada conocimiento, que empieces a leer de la Escritura y del conocer de Dios. Que a tu conocimiento se le añada dominio propio, que empieces a dejar pecados y malas actitudes y costumbres que ya sabes que están mal. Que a tu dominio propio todavía le añadas paciencia, que esperes en Dios como debe ser, que tengas paciencia para con la gente, que entiendas que no todos, ¿cómo se dice? Son capaces de entender la verdad y que les tienes que tener paciencia para que Dios trate con sus vidas. Que sí, que tienes que tratar de enseñar cada detalle, cada específica situación, que tienes que tenerle paciencia a la gente que te va a tratar de atacar, que te va a tratar de humillar, y a la paciencia terminar agregándole piedad, la actitud de ayudar a los demás, de actuar para el bien común, de amar a los demás, porque eso nos lleva justamente a la piedad, afecto fraternal, el hecho de querer a los hermanos como hermanos, el aprender a tratar a la gente como familia, y como familia preocuparte por ellos, y al final eso convertirlo en un amor verdadero, genuino y como a Dios le agrada. Es una entrega total por un cambio personal. El que de corazón se quiere entregar a Dios tiene que tratar primeramente su vida. ¿Y cómo la trata? Tratando, esforzándose de corazón y con fe en el Señor, primero de hacer lo correcto. Esa es la virtud. Tratar de hacer lo que es correcto y dejar lo que es incorrecto. Y con ello ponerte a conocer más de la palabra de Dios, para que llegado su momento abandones el pecado, abandones las cuestiones que te tienen ahí atado al mismo, entre otras cosas que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una verdadera entrega a Dios no es empezar a servir en la iglesia, no es empezar a ir a la iglesia, no es empezar a ser cristiano, sino cambiar de corazón para poder amar. Cambiar de corazón para poder amar, cambiar malos hábitos, cambiar malas costumbres, cambiar perspectiva del cómo ves las cosas,
y empezar a tomar la perspectiva de Dios. Esa es la entrega verdadera a Dios. No es el servicio, es el cambio personal. Cuando ustedes de corazón se entregan para tener un cambio personal, de verdad se entregaron a Cristo. Y cuando de verdad tienen un cambio personal, van a notar los frutos del Espíritu Santo y los frutos en la obra del Señor. Por eso es que Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Primeramente, ¿de quién? De uno mismo. Y luego dice, y de la doctrina, de la palabra de Dios. O sea, si hay algo que tienes que procurar es que tú estés bien encaminado y que también conozcas que lo que estás haciendo es lo correcto. Por eso la doctrina, por eso la palabra doctrina, para que se queden con esto bien grabado, la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces toda doctrina es toda enseñanza, todo aprendizaje de la palabra. Entonces, cuando te dice ten cuidado de ti mismo, o sea, revisa tu vida para ver que tú verdaderamente estés caminando en la fe. Verdaderamente te entregaste para cambiar, verdaderamente te entregaste para amar, verdaderamente te entregaste para dejar toda avaricia, toda maldad, toda malicia. Estás tratando de cambiar tu vida. Preocúpate por ti mismo. Y la doctrina, conoce de la palabra. Y dice, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cuando esto lo guardes, cuando guardes cambiar tú por amor a Dios y por amor a los hermanos, y lo logres y vayas, y vamos a decirlo así, Dios te dé la salvación, Dios te haga ser una nueva criatura y veas que a tu fe sí le pudiste agregar virtud, y a tu virtud conocimiento, y a tu conocimiento paciencia, y a la paciencia dominio propio. Cuando veas esa cuestión, lo que hables y lo que hagas podrá muy fácilmente alcanzar el corazón de otras personas, pero tienes que hacerlo contigo mismo primero, porque tú no puedes corregir a nadie si tú no estás corregido. Tú no puedes quitar la paja del ojo de tu hermano si hay una viga en tu ojo. Es tu corazón el primero que tiene que cambiar para poder preocuparte porque otros cambien. Es tu corazón el primero que se tiene que entregar en su totalidad a Dios, y luego podrás ayudar a otros corazones a sanar y acercarse a Dios. Pero si tú no cambias, si no te entregas de corazón a Dios, no te extrañe que en aquel tiempo Dios te diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Preocúpense. Más bien, no se preocupen, ocúpense en cambiar de corazón, en dejar las groserías, en dejar el pecado, en dejar las malas acciones, las malas respuestas, las malas miradas, los malos deseos, los malos pensamientos, y ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Ok? Eso es lo primero, para que no caigamos en esa situación de ser creyentes que están también en sus deleites terrenales pecando, porque esos tienen mayor condenación, y para acabarla ni siquiera tienen salvación. Dice, siguiente versículo 14. Me está goteando la nariz, un segundo. Muy bien. Decía, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Esta cuestión es importante, lo del ojo, ahorita lo vamos a retomar. No se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y sus hijos
y son hijos de maldición. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Lo principal, de que decíamos que no dejan de pecar porque no han cambiado. Terminan también atrayendo a otras personas a pecar, que eso es algo que yo les he hablado cuando dejamos a un pecador en la iglesia. Terminamos, o incluso en nuestra propia vida, que nos reunimos con gente que se dice ser creyente y al final de cuentas sigue en su pecado y no cambia y no quiere cambiar. Esa persona se convierte en un cáncer en nuestra vida, porque así como él es pecador, va a terminar llevándonos al pecado a nosotros. Así como dejamos a un pecador en una iglesia, así termina haciendo a más hombres pecadores en la iglesia. Entonces terminan jalando gente, por así decirlo. Y dice: seducen las almas inconstantes, y son los inconstantes. Esa palabra es importante para darnos entendimiento de que esto no es una cuestión de un día, 2 días, un mes. Es todos los días de nuestra vida tenemos que seguir cambiando y acercándonos a Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice Él: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme todos los días. Eso está en Lucas, por cierto. Ya ahorita les digo en qué Lucas, porque yo recuerdo haberlo visto por acá. No me acuerdo si lo mencioné ayer, según yo sí. Lucas. No, este no está aquí. Ya luego se los enseño, pero sé que está en Lucas. Entonces es bien importante que esto sea todos los días, es una constante. ¿Para qué? Para que no te hagan pecar y para que tú tampoco hagas pecar a otros. Y dice, de las almas inconstantes, dice: tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, que es lo que mencionaba, de cambiar primeramente nosotros, de cambiar nuestro corazón, de que Dios de darle ese espacio, de dejar de endurecernos para que Dios cambie el alma, para que Dios cambie el corazón. Hablaba de este tema, y vamos a regresarnos ahora hacia el que me interesa. Tienen los ojos llenos de adulterio. Como dice acá en la otra traducción, no pueden ver a una mujer sin desearla. Yo conozco esta situación a causa del pecado de la inmoralidad sexual. O sea, no la inmoralidad sexual, pero sí de lo que se veía, ¿no? Del pecado de la pornografía. Sé perfectamente cómo es esta situación. Cuando tú te alejas de Dios y decides vivir tu vida sin Cristo, cuando no ha habido un nacimiento nuevo en ti, cuando tú crees ser santo y no lo eres, cuando de verdad no has querido cambiar, lo que ves te hace pecar. Y por lo mismo hay que poner especial atención en qué estás viendo, qué es lo que tú miras, qué es lo que tú observas. Si estás viendo una caricatura, una película, una serie y sale una escena sexual, muchas groserías, escenas explícitas, agresividad muy grande, gore, como se le llama, creo que en el anime, que es sangre y ¿cómo se dice? Sí, algo muy explícito, ¿no? Brazos arrancados, entre otras cuestiones ahí que se hacen por gusto, para el morbo de las masas. Si ustedes están viendo eso y lo toleran, sepan que están muy mal, que están en una oscuridad muy grave. Y lo digo yo, que también lo viví y conozco el primer lado de estar viendo cosas que no son agradables para Dios y ni siquiera darles importancia, como el momento de prácticamente cerrar los ojos cada vez que estás viendo algo, porque es súper incómodo e incorrecto lo que se está viendo. Conozco ambos lugares, en donde uno dice, bueno, no importa, y donde uno dice, ¿por qué estoy viendo esto? Y este lugar al por qué estoy viendo esto es al que tenemos que llegar todos. Hay un texto en la escritura que no me acordaba que era importante mencionar ahorita, pero que habla Isaías, lo dice, es más, creo que debo tenerlo por aquí, déjenme ver si lo encuentro y se los digo. Según yo es aquí en Isaías, dice, hay una parte que dice, ¿quién habitará con el fuego consumidor? ¿Y quién? Que lo vi hace poquito porque estaba leyendo con nuestra moderadora. Toño dice, los pecadores se asombraron. Aquí está.
lo encontré. Capítulo 33, versículo, vamos a leer desde el 14, pero en realidad está en el versículo 15. Dice: los pecadores se asombraron, en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ahí está. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Se refiere a la presencia de Dios. Y dice: el que camina en justicia. Primer punto: el que camina en justicia y habla lo recto. ¿Se acuerdan que hablamos de la doctrina, de la verdad, de seguir lo que es correcto? Bueno, ahí está. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos. Esta parte es importante y les voy a explicar por qué. Vamos a leerla. Dice: el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Es una persona que evita, entre tanto que puede, estar siendo partícipe del pecado. No es una persona que te dan, vamos a decirlo así, lo que es incorrecto y dices, no lo quiero. No, es una persona que lo recibes y no, yo no lo quiero, o sea, es inmediato. No quiero ni siquiera acercarme al pecado. Porque dice más, y eso no es lo único. Las manos para, se trabó. Es el que agita las manos para no recibir cohecho. Y dice más: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¿Saben del que están hablando de chismes y saben que yo no quiero escuchar? ¿Saben? Prefiero no estar al tanto, prefiero no estar en murmuraciones. Oye, pero es que prefiero no. O al que le duelen, hasta le retiñen los oídos por escuchar una grosería de que ¿sabes? Y que dices, no, yo no, prefiero no estar escuchando esto que estar escuchando todavía groserías. Esa persona es la que va a habitar con el Señor. No la persona que escucha las groserías y dice, bueno, pero yo no las digo. No, es el que aborrece hasta el sentido más tenue del pecado. Es una persona que se entrega a Dios de corazón, al punto que dice, sabes que yo ya no quiero ni un cachito de tolerancia al pecado en mi vida. Escuchas una grosería y hasta te incomoda, porque sabes que es pecado y sabes que es desagradable para Dios. Y si es desagradable para Dios, también para ti. ¿Qué dice más sobre este tema? Dice: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. No es el que ve y dice, estoy viendo una mujer que está, por ejemplo, en bikini, que está en esto, pero yo no tengo por qué estar pensando en cosas malas, y la está viendo. No, esa no es la persona que se va a habitar con el fuego consumidor. Es la persona que ve eso y, prefiero no ver. O mira al cielo para no mirar lo que es malo. Esas son las personas que van a habitar con Dios. No las personas que dicen, ¿qué de malo tiene si mientras tú no lo hagas? No es la persona que dice, pues yo no le veo el problema de que traiga una minifalda, pues yo no voy a estar deseando cosas malas. No, es inmediato de que yo no quiero ver. Yo no quiero ver. El que dice, ¿sabes qué? Mira, si se van a estar haciendo eso, si van a estar haciendo aquello, prefiero no ver esta serie. Y se va. No es la persona que tolera y dice, pero mientras yo no lo haga. No. El que va a habitar con Dios es el que se niega hasta en lo más mínimo a ser partícipe del pecado. No es la persona que tolera el pecado. No es la persona que ya ve a un hombre actuando de una manera incorrecta, incluso semidesnudo, y dice, pues ¿qué más da? No, es una persona que dice, yo no tengo por qué estar viendo a un hombre sin camisa. Es el tipo de mujeres, ¿saben? Que dice, yo no puedo estar viendo a un hombre sin camisa, yo me voy a casar y al único que voy a ver es a mi marido. Ese tipo de mujeres son las que van a agradar a Dios. Ese tipo de hombres que dicen, yo no tengo por qué estar viendo el escote de una mujer, porque el único cuerpo que tengo que ver es el de mi mujer. Ese tipo de hombres son los que se van a encontrar en la presencia de Dios. No el que dice, ¿qué de malo tiene? Mira, ¿ves? Lo miras y no pasa nada. No. Esas no son las personas que Dios dice que van a estar con Él, con el fuego consumidor.
con aquel que es llamas eternas. No es ese, sino el que evita a toda costa estar viendo lo que sabe que no es correcto. El siguiente versículo dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Y yo sinceramente quiero y deseo vivir con Dios. Por tanto, entre tanto que puedan, evítenselo. Porque de verdad que yo, lo vuelvo a repetir, viví en el punto en el que decía yo, bueno, es una escena incorrecta, porque yo veía mucho anime. Y en el anime, para los que a lo mejor están aquí y conocen un poquito de esto, tanto en el anime como en los videojuegos, hay exageradamente demasiado fanservice, que se le llama servicio al fan. Y esto quiere decir demasiada sexualización, demasiada, tanto en videojuegos como en animes, como en la cultura general geek, que se le llama. Hay demasiado de eso, y llega un punto en el que uno mismo como que lo tolera, ¿sabes? Dices, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? O que llega un punto en el que dices, es que si lo censuran, pierde el chiste. O sea, y lo digo yo en lo personal, y con vergüenza obviamente de la acción, pero ciertamente para tener comprensión de que sí conozco esa situación en la que tú dices, es que me he vuelto tolerante al pecado, me he vuelto tolerante a ver cosas que a Dios no le agradan. Y tú piensas de corazón, no estoy pecando porque no estoy pensando nada malo, es algo que estoy viendo y lo dejo pasar. Y incluso en algún momento hay gente que llega a pensar que el que dice, ay, no, mejor no veo, es más pecador que yo, que puedo ver y no sentir nada, entre comillas. Pero no es cierto, no es cierto. Solamente te has volvido indolente al pecado, solamente te has vuelto indolente a lo que debería dolerte ver. No es que ya mirar a una chica que anda semidesnuda deje de atraerte, sino que realmente te has vuelto una persona tan tolerante a lo que es desagradable delante de Dios, que tú lo ves y en vez de sentirte dolido y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ver eso, empiezas en tu propio corazón a decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Y cuando tú llegas a este punto en el que, vuelvo a decir, tú como que toleras estas cuestiones, ya estás muy mal. Y lo digo de corazón, acércate a Dios porque estás muy mal. Cuando yo me di cuenta de esas cosas y Dios empezó a tratar con mi vida, ahora me da vergüenza ver esas cosas. O sea, verlas, no de que yo las esté buscando, sino de que me aparecen. Yo, ¿sabes qué? Estoy ya hasta cansado a veces de que me salga algo de ese estilo. Es como que hay series en las que directamente podrían llegar a ser como muy sanas y de repente, pum, sale una de esas cuestiones y ay, tenían que arruinar esto. Porque, ¿qué necesidad hay de que yo esté viendo eso? Entonces, ese es el tipo de corazón al que tenemos que llegar. Uno intolerante al pecado, intolerante a la malicia, intolerante a lo que es desagradable a Dios. Que simplemente decimos, ¿sabes qué? Mira, ni quiero ver, ni quiero escuchar, ni quiero estar ahí. Prefiero no estar en un lugar donde el pecado está latente a estar ahí y estar viendo toda malicia. Prefiero estar en un lugar santo que en un lugar inmundo. Ese es el corazón al que tenemos que llegar, sí o sí. Por tanto, mucho cuidado con lo que ven, mucho cuidado con lo que observan, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Mateo capítulo 6. Juan, Lucas y Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 22. Dice el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, si lo que tú ves es agradable a Dios, o mínimamente no es desagradable a Dios, está bien, perfecto. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero
si tu ojo es maligno, si lo que tú ves, por eso dice, fíjense cómo es la escritura, por eso dice que el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, no el que es capaz de tolerarlo, porque el que es capaz de tolerarlo lo está viendo, y el que lo está viendo se está contaminando. Aunque para él no tiene sentido, aunque para él no se está contaminando, se está contaminando. Entonces él ve o ella ve lo que sabe que no es correcto. Y muchachos, miren, les diría principalmente a ustedes, pero nosotros, los varones, sabemos cuando estamos viendo algo que no es correcto. ¿Por qué? No porque las mujeres no sean capaces de verlo, sino porque en la sociedad está bien marcado que no hay problema que haya un hombre sin camisa. Pero muchachas, si ustedes están viendo un muchacho sin camisa y no se tapan los ojos y no se voltean, sepan que están contaminando su interior con algo que no deberían estar viendo. Y si ustedes dicen, pues qué de malo tiene, sepan que se han vuelto tolerantes al desnudo de un hombre, al pecado de un hombre, y no han cambiado su perspectiva y tienen que cambiarla. El mundo ha actuado de tal manera que quita y hace que lo que es malo no tenga nada de malo para ellos y que lo que es bueno termine siendo criticado. Ay, te tapaste, no quisiste ver al muchacho sin camisa, entonces tú eres el que está mal. No, yo quiero habitar con las llamas eternas. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero habitar con el fuego consumidor. Así que yo prefiero cerrar mis ojos para no ver cosa mala, para no ver algo que desagrada a Dios, para no ver algo que debe ser incómodo a mi corazón y no lo está haciendo. Yo prefiero no ver algo que contamine mi corazón, aunque sea capaz de tolerarlo. Yo quiero llegar a un momento en el que no sea capaz de tolerarlo, en el que lo vea y diga, ay no, ¿para qué tenía que aparecer eso? Ese es el lugar al que deberíamos todos desear llegar, al no querer ver. Ni siquiera, no que no nos moleste, sino que no lo queremos ver. No es no me molesta verlo, no lo quiero ver. Es que es un muchacho, es solamente alguien sin capa. No lo quiero ver, no me interesa, no lo quiero ver. Cuando buscamos y llegamos a ese punto, bien hacemos. No es al revés, no es de que, bueno, pues estoy yo... Escuché un carro, un segundo. Den un minuto. Creí que era mi paquete de Ali, algo que me habían enviado, pero veo que no, era comida, pero no era para mí. Yo dije, yo no pedí comida. Le dije, disculpe caballero, le digo, ¿qué número de casa le dieron? Y me dice, no, pues la tal y tal. Y yo, sí es esta. Le dije, pero yo no pedí comida. Y ya me dice, calle tal. No es esta. Dice, ok, no, es que me dieron esta. Entonces ya se tuvo que mover. Pero sí se me hizo raro porque yo dije, hoy no llegan los audífonos, unos audífonos que pedí. Me quedé así de que, bueno, pues si ya llegaron, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Y no era comida. Era comida yo. Eso no es mío. Pero bueno, decía. Entonces, ese es el punto al que tenemos que desear llegar. Y primeramente Dios nos esforcemos por llegar. ¿Para qué? Para que tengamos esa conciencia. Mis ojos son la lámpara de mi cuerpo. Mis ojos tienen que ver la luz, lo que es correcto, lo que es agradable a Dios. Y si hay algo que no es agradable a Dios, mejor ni lo veo.
Mejor ni lo... ¿Para qué? Puedo ser tolerante a ello, puede ser que no me despierta ninguna situación incorrecta. Aún con todo y eso, mira, ni para qué. Ni para qué. Eso es lo que tenemos que llegar. A ese punto tenemos que llegar, a una incomodidad ante lo que es incorrecto. Y que la gente nos va a llamar amargados, que la gente nos va a llamar santitos, santurrones en muchas ocasiones. Está bien. Yo prefiero ser como Dios quiere que sea a como el mundo quiere que yo sea. Esa es la cuestión que ustedes tienen que tener bien en cuenta. Yo quiero ser como Dios quiere que yo sea y no como el mundo quiere que yo sea. El mundo quiere que yo tolere el pecado. Yo no lo puedo tolerar. A Dios no le agrada. Tampoco lo tolera a Él. Entonces, de esa misma manera tenemos que ser nosotros. Y decíamos, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Luego decimos, pero Señor, ¿por qué yo no puedo dejar este pecado? Señor, ¿por qué yo siempre caigo en esto? Bueno, pues ¿cómo quieres librarte si todo tu cuerpo está lleno de tinieblas por lo que sigues viendo? Por lo que sigues viendo, sigues llenando tu cuerpo de tinieblas. ¿Y cómo vas a esperar que las tinieblas actúen en la luz? Antes limpia lo que ves, para que tu cuerpo también sea limpio. Dice, estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, o sea, lo que se supone que tiene que ser luz, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y sabiendo que de por sí ya somos malos, lo que vemos todavía es peor, ¿cuánto no vamos a empeorar más? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Cuida mucho lo que ves. Cuida mucho lo que ves. Es que la muchacha trae, no importa, no quiero ver. Levanta los ojos, bájalos, cierra los ojos, empieza a orar, no sé, haz lo que quieras, pero no mires lo que sabes que no es correcto. Ay, pero es que a mí no me va a llamar la atención. No importa. Cierra los ojos, no lo mires, tapa tus oídos, no lo escuches. ¿Para qué vas a llenar tu mente y tu corazón de algo que sí te puede llegar a contaminar? Incluso al rato luego traemos la música mundana en la cabeza, y decimos, ¿para qué la escuché? Hasta te incomoda. Bueno, así como lo hace la música, lo hacen muchas otras cosas, muchas groserías, muchas frases, conversaciones, y se meten y se quedan ahí grabadas, hasta que pues llega el momento en el que terminan saliendo. Luego traemos sueños bien incómodos de que alguien decía algo o hacía algo que era incorrecto, o algo que incluso tú nunca dirías en la vida real, lo terminas diciendo en un sueño porque ya lo traías grabado, porque tú lo escuchas y bueno, ay, ¿qué importa? Y al rato tú ya lo andas diciendo en donde tú no tienes control de tu propio cuerpo, ¿sabes? No sale rentable. Entonces vivamos tal y como lo vimos, evitando tanto como nos sea posible, aunque seamos vistos como amargados. Miren, voy a detenerme un segundo. Una vez una persona me enseñó que un muchacho le mandó mensaje, le dijo algo así como, oye, que no sé qué, estaban hablando de su papá o algo así, y él le dice, yo también quiero ser tu papi, ¿no? Algo así le dijo. Y la muchacha lo que le respondió fue un jajaja, ya, yo con mi papá tengo suficiente o algo así. Yo le dije, ¿por qué no le dijiste que no lo volviera a hacer? Y me dice, no, pues es que no quiero sonar amargada. Y le digo, tienes que sonar como una amargada. Tienes que sonar como una persona que está recia a no ser como las mujeres del mundo. Tienes que ser una persona que se da a respetar porque eres una hija de Dios. Y si te ven como una amargada, como una grosera, porque te negaste a seguir un juego que sabes que va hacia el ámbito sexual y que te están llamando de una cierta manera, le digo yo, ¿qué necesidad tienes de quedar bien con esa persona y quedar mal delante de Dios? Digo, córtalo de raíz. Dile, no me vuelvas a hacer ese tipo de bromas porque yo soy una hija de Dios. Y si te ven como una amargada, qué bueno, porque tienen que verte como una mujer que no está para juegos de inmoralidad. Y le digo, te tienen que ver como una amargada, como una persona que si te diriges a ella con respeto te responde. Como una persona que si te diriges a ella con pureza y con santidad, ella te contesta de la misma manera. Pero que si en algún momento esa persona se quiere pasar una o dos rayitas, aunque sea la primera, digo, inmediatamente tú le pones un alto y te das a respetar como hija de Dios. Y da igual si te gusta o no te gusta.
ten conciencia que con quien estás jugando es con Dios. Que si tú le permites a una persona una broma o dos, las cosas se van a poner graves, porque delante de Dios tú ya diste espacio al enemigo y no te va a querer soltar. Entonces, mejor que te vean como una amargada y que Dios te vea como una mujer santa, a que te vean como una muchacha con la que pueden jugar y hablar y bromear, que muy buena onda y muy no sé qué, y delante de Dios tú quedes mal. O sea, seamos sinceros, vale más la pena quedar mal con el mundo que quedar bien con ellos y quedar mal con Dios. Entonces, sí sean muy cuidadosos con ese tema, porque sí hay mucha gente muy carismática que tiene sus bromitas, y lo digo de broma, no importa, no hagas esas bromas conmigo. Hazlas con quien quieras, conmigo no, yo soy un hijo o una hija del Señor. O sea, en ese tipo de aspectos, ustedes pueden ser amables en todo. Les dan un piropo, les dicen, qué bonita te veías hoy, muchas gracias. O sea, sí tienen que ser amables, obviamente. Muchas gracias, te agradezco el cumplido. Oye, qué bien, tal esto. Te empiezan a hablar, ¿no? De una cierta manera. Pero en cuanto te dicen, cómo quisiera, por ejemplo. ¿Cómo son esas cosas que no tengo mucha conciencia de esas? Pero sí recuerdo una que vi. Era algo así como de... No me acuerdo de las frases, porque sí, he tenido amigos que son así, que dicen algo así como, cómo quisiera pasar una noche contigo, o que también, esa frase que es la que yo recuerdo porque me lo enseñó justamente, ¿no? De que también quisiera que a mí me dijeras papi. Es como que inmediatamente córtale las alas, dile, oye, sabes que conmigo no te lleves así, porque para eso yo no voy a hablar contigo. Y es bien inmediato lo que tiene que ser, y a veces me duele más cuando la gente quiere seguir manteniendo su estatus de no ser una amargada y quedan mal con Dios. O sea, me duele porque digo, oye, ¿qué te cuesta a ti decirle que no al pecado y darte a respetar como una hija de Dios? Luego a mí hasta me da vergüenza porque dicen, no, las cristianas dice, las cristianas nada más diles que vas a ir a la iglesia con ellas y caen. Y yo, me da tanta tristeza, porque en muchas ocasiones, por la falta de educación, porque nadie les dice esto, es verdad, que dan espacios tan grandes por la ignorancia, en vez de verdad dar altos, claros y concisos de esto no lo puedo hacer, no porque no pueda, sino porque no quiero, porque amo a Dios, así que respétame, compórtate y no vuelvas a hacer esto, o de plano te dejo de hablar. Es más, yo digo que si un hombre te hace una broma de esas, de inmediato deja de hablarle, porque ya sabes a dónde va, ya tienes conciencia cuál es su deseo. Inmediatamente que te hace una broma de ese estilo, ya sabes hacia dónde quiere ir. Entonces, ¿para qué vas a seguir ahí? Vas a darle espacio al enemigo por el gusto que traes tú, por el gusto del muchacho, y al rato vas a pecar y ahí vas a ir de nuevo delante de Dios. Señor, perdóname, si ya sabías que no debías estar ahí, si ya sabías que desde un principio debías poner un alto, si ya sabías que desde un principio tenías que decirle que no. Entonces, no seamos ni nos hagamos ignorantes, porque si sabemos cuando una persona tiene una intención más allá, si entendemos cuando una persona tiene ciertos comportamientos incorrectos delante de Dios, evítenselos en su totalidad. No den espacio a ni una sola cosa. Las personas tienen que ver a los hombres y a las mujeres de Dios como personas con las que te tienes que dirigir con sumo respeto, porque ellos no van a hacer, ni van a permitir, no van a faltar al respeto, ni van a permitir que les faltes al respeto. Así tiene que ser. Que sean personas que piensen, es que si le hablas de esto, lo vas a arruinar, ya no te va a hablar, porque ella va en serio con el amor que tiene a Dios, porque él va en serio con el amor que tiene a Dios. Eso sí tiene que estar ahí, si es que de verdad quieren agradar a Dios. Pero es muy extremista, sí. Con Dios no es ir a un ladito más o menos, no es ir al extremo. Es quiero ser como el Señor, quiero ser como Jesús. Yo voy a ser amable, voy a ser amoroso, voy a perdonar incluso, pero tengo que tener cuidado con ciertas cuestiones. Hay ciertas cuestiones en las que yo no me puedo meter, porque a diferencia de Jesús, yo no voy a ser tolerante, o sea, yo no voy a ser, capaz de soportar una tentación.
Yo sí me conozco, yo sí soy pecador, Dios me vino a rescatar, ¿para qué me voy a meter en un lugar en el que puedo pecar? Simplemente no vale la pena. Esa es la perspectiva que tienen que tener. Entonces, no permitan que su ojo se contamine, porque el ojo no se cansa de ver, de verdad, o sea, el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Esto lo vemos en en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, para que vean que no es una cosita que me digo yo, sino que la misma palabra lo afirma. Eclesiastés, Salmos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Si tú dejas, muchacha, sobre todo porque esto le pasa más a las muchachas, si tú dejas, muchacha, que los piropos te llamen la atención, si tú dejas que los piropos te empiecen a endulzar el oído, como dicen por ahí, créeme, no te vas a detener. No te vas a cansar de oír, no te vas a cansar de oír, no te vas a cansar de oír. Muchacho, ten mucho cuidado, porque si una muchacha te anda mostrando una cosa y luego otra, no pienses que en un momento vas a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí está el límite, ya de aquí no. No, tu ojo no se cansa de ver. Por eso mismo es bien difícil salir de la pornografía, por eso es bien difícil salir de la fornicación, por eso es bien difícil dejar de ver a las muchachas, porque el ojo no se cansa de ver. Y también varones, porque sé que esto sucede poco, pero cuando sucede es bien fácil que caigan. Cuando ustedes, muchachos, también les estén diciendo de piropos, de qué guapo, que no sé qué, tampoco se dejen endulzar el oído, porque el oído tampoco se cansa de oír. Entonces, siendo conscientes de eso, no den permisos a nada. Y no se den permisos a nada. Si saben que lo que están viendo no es correcto, mejor dejarlo, mejor abandonarlo, mejor olvidarlo. ¿Saben cuántas series a mí me ha tocado dejar a medias que yo de verdad quería conocer su final? Porque son series que me llaman la atención, porque de verdad me gustaban. Las he tenido que dejar a medias, no las he vuelto a ver, porque simplemente sé que lo que está ahí no me conviene ni verlo ni escucharlo. Simplemente no me conviene. Entonces las tengo que dejar. ¿Y duele? Claro que duele. En la carne, claro que duele. Dices, es que yo quiero saber qué es lo que pasa. Pero si por saber qué es lo que pasa yo me termino arruinando mi vida delante de Dios, prefiero no hacerlo. Si por aceptar una bromita, miren, se los pongo bien fácil. Si ustedes están en una relación y por aceptar una bromita de un amigo vas a hacer que tu novio se incomode y esté triste o se sienta mal porque justamente le aceptaste una broma que sabías que no debías aceptarle a otro muchacho, a ti debería darte vergüenza aceptar esas cosas, porque acabas de lastimar a tu pareja, a la persona que se supone que más amas, por una tontería. Si por una tontería vamos a lastimar a Dios, yo prefiero no hacer esa tontería, porque si es una tontería puedo evitarla. Porque eso es luego mucho el pretexto. Ay, ¿para qué te enojas de eso? Si es una tontería. Sí, si es una tontería debías evitarlo. Porque es una tontería. ¿Para qué la permites? Así como está la molestia de que, ay, ¿por qué te molestas si es una tontería? También está la molestia. Si es una tontería y realmente no tiene importancia, ¿para qué lo permites? Entonces, no nos permitamos cosas que delante de Dios pueden dañar, lastimar, contristar, para ser más exacto, porque dañar, pues no podemos dañar, pero contristar el corazón del Espíritu Santo. O sea, sí, porque así lo dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo hagamos sentirse o dolerse por causa del pecado, porque habita en nosotros, y si el Espíritu Santo habita en nosotros, lo que vemos, lo que hacemos debería ser santo. Si no, pues nos vemos en problemas, ¿sabes? Lastimando a nuestro Señor, hiriéndolo en el corazón, para ser más exactos. Yo no le veo el sentido. Más vale, o sea, si es una tontería, vale la pena no hacerlo, no conocerlo, no ver, no buscar. Por amor a Dios, principalmente. Por tanto, tal y como está escrito en Mateo, capítulo 5, versículo 29. Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho, o sea, incluso tu ojo bueno, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es mejor dejar de ver una serie, dejar de ver una película, dejar de ver a una persona, a que por culpa de esa persona, a que por culpa de esa película, a que por culpa de esa serie termines perdiéndote en el mundo. No vale la pena. O sea, más vale quitar ese ojo, incluso el ojo que pensamos que es bueno, más vale quitar eso que sabemos que decimos es que es bueno, pero me está dañando, más bien me está llevando a pecar. Pues quítalo. ¿Cuál era mi ojo que me hacía pecar a mí? Eran las redes sociales, era el anime. En ciertas series del anime, no todas, pero ciertas series de anime eran mi ojo derecho. O sea, yo decía, pues lo que yo veo no es malo, lo que yo estoy viendo no es malo, pero lo que estoy viendo al final de cuentas me lleva a pecar, porque aunque lo que estoy viendo no es malo, eso me lleva a otra cosa, y esa cosa me lleva a otra cosa, y esa otra cosa me lleva a otra cosa, porque das permisos, ¿no? Y esos permisos terminan multiplicándose siempre. Nunca hay un permiso y nada más, ¿no? Siempre hay un permiso y luego, wow, otro permisito, y luego otro permisito, y luego terminas pecando. Y dices, ¿cómo llegué aquí? Y cuando vas para atrás dices, es que todo empezó justamente cuando empecé a ver esto. ¿Qué necesidad había? Ninguna. Mejor me lo evito. Entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es perder un ojo. O sea, perder algo que consideras bueno, perder algo que consideras incluso parte de ti, sea el arte, sea lo que sea. Más vale perderlo a pecar y estar en pecado por causa de ello y perder tu salvación. O sea, no tenerla en realidad, nunca haberla tenido por causa de que sigues deseando y poniendo en primer lugar las cosas del mundo que las cosas de Dios. Siguiente versículo, versículo 15. ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está? Bueno, sigo con esta. Aquí está. Dice, versículo 15. Vamos a leer desde un poquito antes. Dice, a la codicia, dice, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Esta historia tendríamos que verla, pero ya es el hombre, es uno de los profetas que aparece, es un profeta justamente que aparece en Éxodo, al cual le dijeron, ve y maldíceme a este pueblo, el pueblo de Israel. Se ve y maldíceme a este pueblo y te daré riquezas. Y él dijo, no, yo hablaré lo que Dios diga. Pero le insistieron tanto que hasta incluso se le volvió deseo, de manera que cuando le dijo, Señor, ¿puedo ir? Señor, ¿puedo ir? Señor, ¿puedo ir? Dios le dijo, está bien, ve, pero lo que yo te diga que hables, hablarás, y lo que yo te diga que enseñes, enseñarás. Y dijo, ok, está bien. Pero cuando iba de camino, en su corazón empezó a desear las riquezas que le estaban diciendo, de manera que él no iba a hablar lo que Dios le iba a decir, él iba a hacer lo que le iban a pedir. Y Dios lo detuvo. Dios lo detuvo con un ángel que le puso una espada así de frente, y el burro en el que iba, el asno en el que él iba, se detuvo de golpe y no quiso avanzar y se hizo para atrás hasta que creo que se le aplastó un pie contra una pared y el burro, y él le pegó y se bajó del burro, se cayó. Y entonces Dios abrió la boca al burro y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Para qué haces esto? No estás viendo prácticamente lo que se está... Dice, ¿alguna vez te desobedecí? Le dice el burro a él, y le dice, no, nunca. Y entonces el ángel de Dios le abre los ojos y entonces logra ver lo que estaba a punto de pasar, y es que lo iban a matar. ¿Por qué? Por su mal corazón, por desear las avaricias y no la obediencia a Dios, por desear lo terrenal y no lo espiritual. Y entonces dice de él, dejándolo recto, y dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos hombres que estaba mencionando son fuentes sin agua y nubes esponjadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, son personas que se hacen ver como creyentes y no lo son, porque con su boca, como en Tito 1:16 dice, con su boca dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Dice, pues hablando palabras inflamadas y vanas, en otra versión dicen cosas altisonantes, o sea, como groserías, cosas así, y vacías. Dice, inflamadas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjense esta cuestión. El muchacho que trató, o la muchacha que trató de huir de la fornicación o de la pornografía, corre, huye del mundo, se acerca a la iglesia. ¿Y qué se encuentra en la iglesia? Otras mujeres u otros hombres que tienen exactamente la misma y el mismo pecado que los del mundo. Llegan huyendo del mundo en donde las mujeres no tienen pudor, y llegan a una iglesia en donde las mujeres siguen sin pudor. Eso es vergonzoso y triste. Huye la mujer del mundo donde hay hombres que solamente buscan su cuerpo, y llega a la iglesia donde hay hombres que solo buscan su cuerpo. Entonces no podemos vivir así. No podemos seguir permitiéndonos a nosotros mismos vivir así y permitir que esas personas vivan así. Tenemos que hablar la verdad, predicar la verdad e insistir en la misma. Vivir en ella es bien importante, porque si no, no podemos predicarla. E insistir en la misma para que de verdad la gente que huye de estos pecados no se encuentre con estos lobos rapaces, con estas lobas rapaces incluso, que cazan el alma del varón y que cazan el alma de la hija de Dios. ¿Para qué? Solamente para hacerlos pecar. O sea, y los vuelven a hacer caer en el pecado de aquellos que querían alejarse del mal. Dice, versículo 19, dice, les prometen libertad. Ay, no, sí, vístete así, es tu libertad. Pero ¿qué dice? Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ahorita voy a hablar de esto, ¿no? De lo que les hablaba, ¿no? De vestimentas, comportamientos, tratos. Hay hombres que incluso en la iglesia, ¿no? De que, ay, mírala, mira qué cuerpazo tiene. Oye, no estés hablando así de una hija de Dios. Y si no es una hija de Dios, ¿para qué estás hablando de ella? Ni siquiera debería interesarte. ¿Para qué estás viendo su cuerpo? Entiendo yo perfectamente el hecho de que te puede llamar el atractivo de una mujer, pero ve que sea una mujer atractiva en su sencillez, en sus buenas obras, en su corazón, en su forma de actuar. Que sea atractiva, claro, te tiene que llamar la atención, pero que sea atractiva con pudor, con decoro y con modestia. Y por lo mismo, tenle respeto. Y las mujeres, no se dejen llevar por esas mentiras que dicen, no, es que tú puedes hacer esto y puedes hacer aquello y te puedes vestir así, te puedes vestir así, es tu libertad. Es solamente tu esclavitud al deseo de enseñar. Porque de verdad que lo he visto mucho, como una mujer tiene la posibilidad de vestir como una santa, como una hija de Dios, no como una monja, sino como una hija de Dios, y tiene también la libertad de vestirse como cualquier muchacha del mundo. ¿Y saben qué prefieren? Generalmente vestirse como una muchacha del mundo. ¿Por qué? Porque piensan que esa es su libertad y no se dan cuenta que están esclavizadas al pecado. Están esclavizadas al deseo de mostrar y de mostrarse al mundo como lo hacen. El hombre, en vez de mirar, dice, no, tengo libertad de ver. No, no es cierto. Estás esclavizado a tu vista. Estás esclavizado a ver. No confundan la libertad con la esclavitud al pecado, porque es muy sencillo confundirlo. El hecho de pensar que el hacer lo que nosotros queremos es exactamente libertad, y en realidad es hacer exactamente lo que el pecado quiere que hagamos desde siempre. No confundan la verdadera libertad con la libertad que el mundo te promete, porque la verdadera libertad es la libertad del pecado, nada más. Todo lo demás es esclavitud. Porque o nos sujetamos a Dios como Señor, o nos sujetamos al pecado como Señor. No hay lugar de libertad. La única libertad es la de escoger a Dios como nuestro Señor. Es la única libertad. La libertad de alejarnos del mal y vivir en el bien. Esa es la única libertad verdadera. Y esto lo vemos desde Juan, capítulo 8, versículo 31. Sí, porque si lo escuchaba, ay, maquíllate de esta manera, ponte todas estas alhajas, ponte todas estas perlas, ponte todas este peinado. Y terminan cayendo justamente en eso, en esclavitud de pecado. ¿Por qué? Porque visten como no deberían, llaman la atención con cosas ostentosas como no deberían, y son esclavas y esclavos de sus propios deseos, y no se dan cuenta.
Decía Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ya les está diciendo: ustedes no son libres, ustedes se creen libres, no son libres. Y entonces ellos dicen: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, el que todavía comete pecado, el que todavía vive en pecado, ese no va a quedar conmigo, no va a quedar en el reino de Dios. Dice, el Hijo sí queda para siempre. Y nosotros somos hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y luego dice: así que si el Hijo, y ahora sí lo dice en mayúscula porque se refiere a Jesús, si el Hijo, que es la verdad, os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. La libertad de la esclavitud al pecado y a nuestros deseos. Es la libertad de saber que queremos vestirnos de una manera, que saber que queremos hacer una cosa, que saber que queremos ver algo que es pecado y aún así no verlo. Esa es una verdadera libertad. La libertad de actuar como es correcto a pesar de que todo esté en nuestra contra. Y a pesar de que todo nos quiera llevar a lo que es malo, aún así poder tomar la libertad de hacer lo que es correcto. Esa es una verdadera libertad que Dios nos promete. Entonces, ¿qué tenemos por cuenta? ¿Qué tenemos entonces entendido? Voy a explicarles Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Por esto entendemos lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para vida, para justicia? O sea, en otras palabras, si tú te dejas llevar por tus deseos, si tú te dejas llevar por tus anhelos y por tu pecado, tú eres esclavo de tus deseos y de tu pecado, no de Dios. Pero dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, o sea, ya no tenemos que vivir conforme al pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por tanto, la única libertad que tenemos es decidir a nuestro Señor. O decidimos estar libres en Cristo para hacer lo que es correcto, y por lo mismo siervos de justicia, o decidimos estar esclavos del pecado, que nos lleva a la perdición. Ustedes deciden, es lo único que hay. No hay una libertad en la que tú eres Dios y tú decides todo, no. O te sujetas a Dios, que es el bien, que te ama y que te hará bien y que te liberta del pecado, o te sujetas al pecado para muerte. Son las únicas dos opciones, no hay más. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, fíjense que la palabra dice mucho escapar, huir. No es algo que combate, sino algo que yo no lo quiero ni ver, ni escuchar, ni saber de eso. Dice: habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, o sea, a través del conocimiento, aprendan de la Biblia, dice, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez por las costumbres, que es lo que les hablaba al inicio, de dejar costumbres que nos llevan otra vez al pecado, dice, enredándose, esas costumbres que te enredan otra vez a ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Vuelvo a decir santo mandamiento, porque es importante eso,
Porque la gente dice, ay no, eso es muy legalista. No, tienes que obedecer. Es una obediencia. O decides vivir en Cristo con obediencia o decides irte al mundo en pecado. Son dos perspectivas y uno decide cómo hacerlo, cómo vivir. Si vives en el amor de Cristo y por amor a Dios, porque la gente piensa que la obediencia, la gente piensa que si alguien te manda algo y lo haces, ya no lo estás haciendo por amor. No, al contrario, si tú amas a alguien o amas algo o amas hacer algo, aunque te manden, miren, se los pongo así, amas dibujar y te mandan a que dibujes algo, pues hasta con gusto vas, claro, claro, no voy, y lo haces. Cuando amas a Dios, lo que te manda lo haces por amor. Aunque te lo diga un pastor, aunque te lo diga yo, de que tienes que dejar esto, si tú amas a Dios, no te va a molestar que te lo haya dicho yo, que te lo haya dicho Dios. Vas a decir, sí, yo adelante, yo lo quiero hacer, porque lo hago de corazón. Entonces no confundan, por ejemplo, algo que ya me tocó una vez tener que aclarar, que el hacer las cosas de corazón es cuando nadie te las dice. No, cuando nadie te las dice y las haces, qué bueno, pero cuando alguien te las dice y de verdad las haces de corazón, igual las vas a hacer, ¿okay? No vas a dejar de hacerlas porque alguien te lo dijo. Al contrario, los vas a hacer con más gusto. Bueno, pues muchas gracias. Ya no solamente voy con mi propio gusto, sino también con tu mandato, pues ya voy con dos motivos por los que lo tengo que hacer. Dice, alejándose, volviéndose atrás del santo mandato que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En otras palabras, si no cambias, ¿por qué? Porque el perro vuelve a su vómito. Si sigues siendo perro, pues no vas a cambiar. Y la puerca lavada, aunque esté lavada, sigue siendo puerca, va a volver al cieno. Entonces, si tú cambias, naces de nuevo, verdaderamente hubo un cambio en ti y una salvación, y el Espíritu Santo habita en ti, porque hubo un cambio, un nuevo nacimiento, y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Hace poquito, nada más para terminar con esto, porque ya terminamos la lectura, hace poquito hablaba con nuestra moderadora y hablábamos de este tema, y ella me hacía ver, y ya lo explicábamos, lo hablábamos juntos, de que el mayor milagro de Dios, el que solamente Dios puede hacer, es dar un nuevo nacimiento. Hay muchas religiones, muchísimas, en donde también te tocan la cabeza, se caen y que sienten como electricidad en todo el cuerpo, y empiezan a hablar y a balbucear y empiezan a dar vueltas por todos lados, y no son cristianos. No son cristianos, son religiones aparte, donde de verdad se siguen haciendo esas cuestiones. Hay cultos de brujería donde se hace exactamente lo mismo. ¿Saben qué es lo único que no pueden hacer ellos? Un nuevo nacimiento. Es lo único que ellos no pueden hacer. Da igual cuánto lo intenten. Ninguno de sus seguidores va a cambiar de corazón. Ninguno. Porque ese milagro solamente lo puede hacer Dios. ¿Quieres una prueba de que de verdad Dios está contigo? Tienes que haber cambiado. Tienes que haber dejado el deseo por el mal para desear el bien, y aborrecer el mal y amar el bien, y hacer lo que es correcto delante de Dios por amor a Dios y por amor a la gente, algo que simple y sencillamente sin Dios no se puede. ¿Quieres ver que verdaderamente cambiaste? Mira tu interior. Es la única respuesta. Mira que el fruto del Espíritu Santo está en su totalidad en ti, y estarás tranquilo y seguro. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo, y les irán pasando los versículos, y luego de eso nos iríamos despidiendo. ¿Va? Vamos a orar. Ya puedes poner los comentarios, Rodri. Señor Padre, Padre Celestial, gracias. Gracias de todo corazón. Gracias por el amor que nos has tenido. Gracias por la palabra que nos has dado. Señor, ayúdanos a andar en santidad. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a negarnos hasta lo último a todo lo que pudiera desagradarte, Señor. Ayúdanos a dejar los deseos innecesarios, los problemas que simplemente no nos convienen, dejar y soltar ese ojo que nos hace caer, Señor, a no mirar lo que es incorrecto,
a dejar de esperar las cosas según la perspectiva del mundo y no tu perspectiva, en la que al mundo, si tú no miras o si tú no quieres tocar o si tú no quieres hacer, Señor, estás mal, pero delante de ti eso es exactamente lo que buscas de nosotros, Padre. Entonces ayúdanos a actuar conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra voluntad o a la del hombre. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están?